Bueno, Oli, divinas, ¿qué tal? Hermosas, bellas, hermosas. Hoy quiero hacer este vídeo explicando el proceso en... Tengo el gatito aquí. El proceso en llamas gemelas para entenderlo un poco y verlo un poco desde fuera, porque, bueno, cuando estás dentro del proceso, nada más que haces que mirar el proceso, no entiendes nada, te encuentras súper perdida, no sabes qué hacer, solo te encuentras con síntomas, que no paras de pensar en esa persona, lo único que quieres es la unión y la unión y la unión, porque, bueno, tú has reconocido a una persona, esa persona no te reconoce, viene y va, parece que sí que siente, pero no te dice que siente, pero huye. Entonces, esto es súper frustrante, ¿no? Y cuando tú sientes algo tan bonito como es el amor real y ves que la otra persona se lo está perdiendo, no te reconoce, pues empieza la frustración, ¿no? Y el no saber, no tener información y no saber cómo llevar algo así, porque, bueno, esto no pasa todos los días. Entonces, quería explicarlo de una manera que se entendiera desde la energía de cómo funciona en todas las fases. O sea, como hay cosas que no se explican y que no sabes cómo llevarlo o por qué esa persona se comporta de esa manera, por qué tú te estás comportando de esa manera. Y entonces quería explicar un poco el proceso visto desde fuera, visto desde yo que he pasado por el proceso y yo ya he acabado mi parte. Entonces, cuando estás fuera se ve diferente y yo me he dado cuenta de muchas cosas y bueno, quería compartirlo con vosotras para ver si os pueda, todo lo que os pueda ayudar, pues bienvenido sea. Entonces, ¿por qué se dice que cuando tú persigues, él huye? ¿No? Mm, bueno, básicamente, esto energéticamente, eh, tu energía lo está persiguiendo y lo está atosigando. O sea, es como, no hace falta que persigas en plan mensaje, o sea, ¿sabes? O en plan llamada o en plan, no, es que todo esto es energético. ¿Qué pasa? Que lo haces sin darte cuenta, ¿no? Pero él lo siente. Primero de todo, la conexión, el divino masculino la ha sentido como tú desde el primer momento. Lo único que, bueno, nadie está acostumbrado al amor real. O sea, eh, nadie está acostumbrado al amor real. No sabemos lo que es el amor real de verdad, ¿no? El amor incondicional. Entonces, cuando tú no te esperas encontrar eso, y más en un masculino, encuentra esa conexión, sí que quiere, pero a la vez tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque primero no era algo que había planeado. Nunca ha sentido esto. Sobre todo los divinos masculinos tienen el chakra corazón cerrado, entonces es imposible, o sea, que puedan dejarse sentir más allá. El divino masculino suele ser muy terrenal, con relaciones superficiales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que siente la conexión, igual que tú. Has podido ver como que has sentido que él también lo siente, como que te ha dicho cosas que él también ha sentido eso, pero por contra hace algo contrario o incluso te deja de hablar o te deja en visto o cosas así, ¿no? Cosas que no lo que dice no enfoca con lo que hace. Entonces, primero es eso, que huye porque, o sea, sabe que si se deja llevar, sabe que pierde el control, totalmente. O sea, y eso para un masculino no está acostumbrado. Y más en una conexión de amor de verdad, real, profundo. Entonces sabe que si se deja llevar, pierde el control. Sabe que si se deja llevar, esto va a conllevar a un compromiso. Y que te caiga de la nada una conexión así, sin estar preparado, pues te empiezan a salir todas las heridas y lo que haces es huir. ¿Qué hace la divina femenina? Pues persigue. Algunas más, algunas menos, pero sí, persigue. Y yo no he sido muy perseguidora, la verdad, pero persigues energéticamente. O sea, no hace falta escribir un mensaje para estar persiguiendo. Persigues energéticamente.
y no dejas de perseguir, o sea, no dejas de perseguir hasta que sueltas. O sea, estás persiguiendo sin querer. ¿Por qué? Porque estás poniendo expectativa. Estás poniendo cuándo será la unión. Que es normal, o sea, porque es normal, porque es que es normal que te preguntes eso, es normal que quieras la unión, pero con eso no o sea, estás persiguiendo. ¿Qué pasa? Que la energía del masculino lo nota, o sea, energéticamente, igual que ha notado la conexión, nota esa presión de que espera algo de él, o sea, la femenina espera algo de él, ¿no? Y entonces le viene la herida de, pues, no voy a ser suficiente, no sé cómo llevar esto, y huye. Básicamente es eso. Luego, ¿qué pasa? Llega un punto del proceso que esta dinámica se tiene que cortar. O sea, no vas a estar toda la vida huyendo, viniendo, huyendo, viniendo. Entonces, es el llamado separación. Eh, Hay personas que, bueno, tienen separaciones por un mes, por semanas, luego vuelven y luego más largo y así. Porque al final el divino masculino siempre vuelve, o sea, siempre vuelve. Entonces, otra de las cosas que veo que es un error es, y que es mucho el ego de la femenina, o sea, pensar, o sea, muchas femeninas dicen, no, porque ya me cansé, ¿no? Ya no le voy a contestar el mensaje, porque él no me ha reconocido. Eh, Estás hablando desde tu herida, realmente. O sea, estás poniendo una condición para hablarle a una persona o contestarle porque él no te ha reconocido. Entonces aquí viene el tema de empatizar. O sea, empatizar con el masculino es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, o sea, visto ya, pero si vosotras lo podéis ver desde el proceso, porque alguien os lo explique, pues mucho mejor, eh, empatizar es saber que el masculino no tiene las mismas herramientas ni la guía que tienen las femeninas. O sea, no lo tiene, no sabe lo que le pasa, no se lo cuenta a nadie, no lo habla. Entonces, ¿qué ocurre? Que él quizás te habla y tú dices, no le voy a contestar, porque como no me ha reconocido, como aún no va a venir bien, ¿no? Para una relación, pues entonces no le contesto. ¿Pero por qué no le contestas? No le contestas porque esperas que el masculino esté sanado, esperas que te reconozca, esperas todo eso. Por eso no le contestas. Pero ahora plantéatelo diferente. Ese es tu ego. Es tu ego. Porque si no tuvieras expectativa, si no te, o sea, si tuvieras la empatía para decir, bueno, vale, él no tiene el mapa, ¿sabes? Al final él está sintiendo, pero no te lo va a decir. No tiene el mapa, no lo cuenta nadie, no busca información. Entonces, lo que estás haciendo es tu ego, tu herida de decir, bueno, pues entonces no le contesto. ¿Y sabes lo que estás haciendo con eso? Retrasando la unión. O sea, las personas que dicen, no, ya no le voy a contestar, ya no, estáis retrasando la unión. O sea, así os lo digo. O sea, la estáis retrasando. ¿Por qué no le vais a hablar a vuestro masculino? O sea, ¿por qué? Es que si os ponéis en el lugar de él y trabajáis él, que no os, o sea, que no os duela, que no os la respuesta de él, ¿no? O lo que esperáis de él, que os diga, podéis hablar perfectamente con él. O sea, y seguir hablando con él. Lo que estáis haciendo, cuando no habláis con esa persona, cuando no le contestáis un mensaje, cuando decís ya se acabó, lo que estáis haciendo es poniendo la expectativa, querer que os reconozcan, controlar el proceso. ¿Qué hacéis con eso? Retrasar la unión. La estáis retrasando o sea, uno de los motivos la estáis retrasando por eso. Entonces, hay que trabajar en nosotras mismas y no tener el ego de esa manera o observarse. O sea, hay que observarse a uno mismo, no observar el proceso, que eso es otro error. ¿Por qué? Porque en este proceso es muy duro, mmm, más que nada por todos los síntomas físicos que conlleva, y entonces llega un momento que dices, bueno, eh, ¿cómo no voy a mirar el proceso si es que no puedo salir de él? Si es que no tengo control sobre el proceso, ¿no? Entonces entras en un bucle de pensar,
¿y por qué me pasa esto? ¿No? ¿Y por qué me duele la cabeza? ¿Y por qué me duele la frente? ¿Y por qué me duelen hasta las pestañas? ¿Y por qué no puedo hacer mi vida normal? ¿No? Si no estoy depresiva, no me pasa nada emocionalmente. O sea, si por un hombre en lo terrenal yo no estaría así, ¿sabes? O sea, no es que, oh, me desvivo, no, 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 no es ese sentimiento. Son síntomas físicos que no van enlazados a nada emocional, ni van enlazados a nada mental, ni nada, simplemente los tienes, ¿no? Entonces, pues es difícil coger y dejar de pensar en el proceso como tal, ¿no? Porque es que lo estás viviendo cada día. Y por mucho que quieras salir de él, es que no vas a salir de él. O sea, lo tienes que vivir. ¿De qué manera puedes no tener tantos síntomas físicos? Y esto es así. Puedes no tener tantos síntomas físicos si dejas de pensar en los síntomas físicos. Ya sé que cuesta, pero pensar que los síntomas físicos os dan porque eh, tu cuerpo se está acostumbrando a un nivel de frecuencia de unión de llama gemela. ¿Qué pasa? Que vuestro cuerpo no está acostumbrado a esa frecuencia. Entonces os empieza a tambalear. O sea, todos los chakras, todo, y te empiezas a tener síntomas físicos. Entonces, esa energía que lo tienes que pasar, si tú haces cosas para mover esa energía, vas a tener menos síntomas físicos. Pero si tú estás cada día, que esto es muy difícil hacerlo, pero probarlo de verdad, femeninas, probarlo. Si tú estás cada día, ay, ahora me duele la cabeza, ahora no me puedo levantar, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y que estará, o sea, esto pasa mucho y las divinas femeninas lo quieren saber, o sea, es algo que quieren saberlo, qué siente él mientras yo estoy así. Y es normal que queramos saber, es que es normal, pero estáis retrasando la unión, estáis retrasando la unión, de verdad. Eh, Porque es querer controlar el proceso y el proceso no se controla. Mira, esto es algo que en manifestación consciente se hace y tú cuando haces un proceso de manifestación, llega un punto, bueno, tú haces todo el proceso, como se tiene que hacer, ¿no? Pues manifiestas tus anhelos y hay un punto que lo que tienes que hacer es soltar el cómo y el cuándo. Hay que soltar el cómo y el cuándo. Y en esto de las uniones de llamas gemelas es lo mismo. Hay que soltar el cómo y el cuándo. ¿Es difícil porque estás dentro de un bucle de síntomas? Sí, es difícil, pero tenéis que hacerlo. ¿Que esto va a llegar a un punto que os va a salir solas? También. Pero si en vez de que os salga en un año, podéis hacerlo en 3 meses, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final lo que queremos nosotras es, una femenina lo que quiere es la unión. O sea, esto es así. Entonces, hay que soltar el cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo crea resistencia energéticamente. Entonces, estar pensando, ¿y cuándo llegará? ¿Y cuándo me hablará? ¿Y cómo será? ¿Y cuándo será la unión? Y todo esto, lo que estáis creando es resistencia. Pensar una cosa, mira, cuando pasa algo así, ya sea un proceso de llamas gemelas, una manifestación consciente, el universo trabaja por ti. El universo, la fuente, Dios, me da igual, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que fluir. Porque si no, el universo dice, bueno, oye, nada, si tú eres tan inteligente, si tú quieres controlar el proceso, pues yo me aparto. Entonces es porque se crea una resistencia energética y hay que soltar el cómo y el cuándo. Y ya os digo que esto pasa solo, pero si vosotras sois conscientes de cómo funciona un proceso, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y decís, vale, mira, ya está, se acabó. Y no es, ya os digo, no contestar un mensaje. Es que esto, o sea, no contestar un mensaje, lo estáis haciendo porque expectativa, no, porque es que si le contesto me va a dejar otra vez, es que eso es expectativa, eso es apego, eso es apego al resultado. O sea, si no te contesta, da igual, no pasa nada. O sea, tú tienes que pensar, mira, esto tienes que pensar, hay gente que habla de fe. A mí no me gusta llamarlo fe. A mí me gusta llamarlo certeza, porque la fe estás como poniendo algo delante, ¿no? Como si tuvieras que reclinar sobre algo. Y no, tienes la certeza de que la unión se va a dar. Si tú tienes la certeza de que la unión se va a dar, que el masculino va a despertar, que te va a reconocer, entonces contéstale el mensaje. Y si no te contesta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes expectativa de que te conteste.
y ya está. O sea, tú eres la guía, ¿no? En este caso, la femenina es la que guía el proceso y el proceso está diseñado de esa manera. Entonces, ¿tú qué haces? Tú tienes que tener la mente, ser consciente de que el masculino no va a empezar su proceso hasta que tú no te rindas. Y esto es así. Entonces, tienes que pensar que esa persona pues no sabe de qué va la historia. Es así. Entonces, pues dices, bueno, ¿por qué tengo que tenerle como rencor y no contestarle un mensaje porque no me reconozca, ¿no? O porque no me conteste lo que yo quiero que me conteste. Entonces, contestar mensajes, no pasa nada. O sea, incluso si hay algo que sentís, decírselo. O sea, qué manía esa de, no vayas a decirle que, a ver, con cabeza, si sabes que es una persona, pero es que os digo una cosa, si no decís lo que sentís, ¿por qué no lo decís? Preguntaros eso. No lo decís por miedo a que huya, ¿no? Tenéis la respuesta. Estáis en una frecuencia de miedo. Pero si huir va a huir igual. Le digas lo que le digas. No te digo que le hagas una pedazo de carta como que no, o sea, o explicándole un proceso que no va a entender, pero puedes ir diciéndole, oye, pues me siento contigo muy eh, a gusto, o no, o no sé qué me pasa, ¿sabes? Haciéndote un poco la tonta, ¿no? O claro que puedes decírselo. Esto también va a acelerar la unión. O sea, es que es así. Además, piénsalo por ti. Tú no tienes que tener miedo, porque estás negando entonces la unión. Es como, ¿qué pasa? ¿Que tienes miedo a sentir? ¿Tienes miedo a comunicarle algo a alguien? Que ya os digo, no os lancéis aquello, no vayáis todas a decirle, eres el amor de mi vida. No, no, tampoco. Algo que esa persona pueda sostener. O sea, oye, mira, desde que te conocí, pues siento una conexión, es algo que no me ha pasado nunca, yo no sé, ¿no? Eh, porque también hay otra cosa, que es que los divinos masculinos no dicen que sienten, pero dicen cosas. Pero la divina femenina está tan metida en que quiere que la reconozca, en que quiere como que se declare, en que quiere como que él tiene que ser el que venga a mí, ¿no? Que no ve esos detalles. No ve esos detalles. Mira, un divino masculino te puede dedicar canciones. Un divino masculino te puede decir en algún momento que has soñado contigo. Un divino masculino te puede decir que le gustas de todas las maneras. Y tú, como sabes que es un proceso de llamas gemelas, como sabes que es un amor profundo, eso a ti te suena poco. Entonces no le das la importancia, ¿no? De decir, algo está diciendo, o sea, él también lo siente. Con esto vengo a decir que no os tenéis que callar por miedo a que huya, porque no decís algo por miedo a huir y es que va a huir igual. O sea, eso da igual, lo que le digáis va a huir igual. Entonces, no reprimir tanto eso. Y esto es una de las cosas también que alarga el proceso. Todas estas cosas, que al final tienen todo el sentido del mundo. No, no le digo esto porque huirá. No, no le digo esto porque él me tiene que reconocer. Me voy a quedar aquí como una boba. O sea, pensar bien por qué no decís estas cosas. En vez de observar tanto el proceso, observar por qué os comportáis vosotras así. A esto, o sea, la observación a uno mismo es la mejor de las herramientas para poder avanzar, pero en una unión de llamas gemelas o en lo que sea, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si tú no te observas, no sabes lo que te está pasando o no sabes por qué actúas de una manera o de otra. Entonces, la observación es, bueno, una herramienta genial. Y es eso. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, tienes estos síntomas, entiendo que es muy pesado, que quieres controlar el proceso y el proceso te controla a ti. O sea, de ahí no hay quien se salve. También os digo que igual que a las femeninas entran en un proceso que no pueden salir, al masculino también le toca lo mismo. Es que el masculino va a vivir lo mismo o peor. O sea, os lo digo así, os lo aseguro. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que pasan para llegar a una frecuencia de unión. Ahora voy a explicar bien
que esto es un tema. ¿Por qué dicen, por qué dicen que cuando tú estás en rendición el masculino se acerca? ¿Vale? ¿Por qué lo dicen? Entonces, tú cuando estás, bueno, tú pues representa que has sanado, ¿no? Que esto es otra de las cosas que he hecho otro vídeo, que es muy difícil decirle a una persona que sane, que se sienta un poco como culpable, porque todos los vídeos que ves por ahí son de, no, es que hasta que no sanes, tu masculino no va a venir, hasta que no sanes, ¿no? Porque tú eres la guía y tú tienes que hacerlo primero y tienes que sanar, y si no sanas, vale, en cierta parte es verdad. Pero lo que vengo a decir, una persona que no tiene herramientas, que no sabe por dónde pillarlo, que, que dice, bueno, vale, sano, ¿qué sano? ¿Qué hago? ¿No? Es lo más lógico del mundo. Entonces, veo que se carga como una frustración, una culpa a la femenina, diciéndole eso sin dar como más explicación más extensa. ¿Por qué? Porque si a una femenina le dices, ¿no? ¿Qué les ocurre? Que yo he visto muchos comentarios, mucho de ellas. Sana, sana, que si no, no vendrá, ¿no? Que hasta que no sanes no será la unión, que tal, que cual. Entonces cae como una responsabilidad de qué estoy haciendo mal, cómo hago esto, no va a venir por mi culpa, menuda responsabilidad, yo ya me he cansado, otras que te dicen, no, es que yo ya paso, o sea, yo es que esto no lo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que para sanar, yo sé, o sea, efectivamente que tienes que tener unas herramientas. Y esto es así. O sea, es que esto es así, porque si no, es como decir, vale, sana, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sano? ¿No? Entonces, hay que hacer como un proceso de sanación, pero realmente uno sola no lo puede hacer. O sea, es que no lo puede hacer. Lo puedes hacer y a lo mejor tardas 5 años. Es que no, es muy difícil. Aparte que lo de sanar realmente es ya no es las heridas que tengas desde la infancia, es pues saber poner límites, es sobre el empoderamiento, es sobre sanar tu linaje, es sobre sanar el transgeneracional, o sea, es un abanico súper amplio, súper amplio, súper amplio. Entonces, este es un proceso de sanación que se refieren cuando tú vas a llegar al punto de rendición, ¿no? Entonces, cuando llegas al punto de rendición, ¿qué es lo que pasa energéticamente? Lo que pasa energéticamente es que tú, desde que has activado la unión con tu divino masculino, lo que ocurre bueno, que tenéis, los dos os estáis reflejando heridas. En eso de tira y afloja os estáis reflejando heridas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues esto es el divino masculino y aquí está la divina femenina. Y esto es un cable que los une. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú sueltas. ¿Qué le pasa al divino masculino? ¿No? Esto es lo que dicen de le he quitado la energía. Porque el divino masculino, mientras tú estás sosteniendo, mientras tú estás en control, mientras tú estás en cuándo pasará, mientras tú estás, es que, ay, que lo amo mucho, yo quiero que llegue mañana, ay, qué tristeza, ay, qué mal, y yo, y qué ansiedad, y que no puedo más, y que quiero que me reconozca. Mientras estás así, tú lo que estás haciendo es poniendo la energía a él. ¿Qué pasa en el divino masculino? Que si tiene la energía de la divina femenina ahí, pues él hace su vida normal, porque se siente bien. O sea, él tiene relaciones superficiales, él tiene sus mismas rutinas, porque él se siente bien, porque estáis los dos en una energía que no es una energía, una frecuencia de unión. O sea, estáis los dos así. Entonces, ¿qué le pasa a la divina femenina cuando suelta? Cuando suelta, ella sube de frecuencia a una frecuencia de unión. ¿Qué le pasa al divino masculino? Que dice, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde está esa energía que yo sentía? ¿No? Y entonces, ¿qué le pasa en su vida? Pues esto lo he explicado en otro vídeo también brevemente, que lo que ocurre es que al ser llamas gemelas, que tienen la misma frecuencia por resonancia, cuando la divina femenina, que tiene que ser la guía, la que guía el proceso, sube de frecuencia a una frecuencia de unión, el divino masculino se queda sin, o sea, tiene que llegar a esa frecuencia por resonancia. O sea, es como que le jala, ¿sabes? Y no porque él lo haga conscientemente, si él no va a saber nada de energías, no va a saber nada de nada, ni de frecuencia, ni de llamas gemelas, ni nada.
es que es su alma que busca a la otra alma de la divina femenina. Entonces quiere llegar a esa frecuencia. ¿Qué le pasa al divino masculino entonces? Sus rutinas no le llenan, las relaciones superficiales no le llenan, todo su entorno ya no le llenan, las amistades no le llenan. Entonces ahí viene su proceso interno de decir, de preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no me gusta esto que me gustaba? ¿Por qué me siento vacío? Y es porque su alma quiere llegar a la frecuencia de la divina femenina, que ya está en la frecuencia de unión. Entonces él, todo su entorno ya no vibra con la frecuencia de unión, ¿no? No va a ser de golpe, esto es un proceso, que ahí empieza su proceso, entonces su alma va subiendo de frecuencia para resonar con la divina femenina y entonces él cada día se va preguntando, o sea, es, bueno, pues el famoso despertar. O sea, el famoso despertar, el famoso de ver cómo se ha comportado, de ver su pasado, de ver en qué ha fallado, de ver qué es lo que quiere. Entonces, esa es su famoso en las noches oscuras del alma, ¿no? Que se dice. Y ahí, todo esto, porque dices, bueno, vale, ¿y cómo sabe que es por mí? ¿No? Pues igual que tú has sentido síntomas físicos, divina femenina, él también los va a sentir. O sea, es que aquí no se escapa nadie. Entonces, pues puede soñar contigo, empieza a pensar en ti todo el día. O sea, los guías lo empujan, lo empujan y ya. Luego, pues, ¿qué le pasa a él con esa energía que ve en la divina femenina? Que igual que la divina femenina está avanzando en su vida, él también quiere avanzar. Y esto es así. Y por eso ocurre la unión. Es por resonancia de frecuencias. Que el proceso está diseñado así, porque es porque yo reconozco, está así diseñado. Eso no preguntes, porque está así diseñado el proceso. Pero eso es lo que pasa con la rendición, eso es lo que ocurre para que el divino masculino despierte. Y, eh, y eso es lo que ocurre energéticamente, que por resonancia tiene, te va a reconocer, va a querer la unión. También os digo una cosa, eh, cuando él venga para la unión, no esperéis que se os declare el primer día. O sea, o no esperéis que esté sanado. Porque una persona que no es espiritual, una persona que no sabe nada del proceso, que no es consciente, no le puedes pedir que sane así de la nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si viene, no lo rechacéis. No lo rechacéis. O sea, tenéis que tener la suficiente conocimiento, conciencia para ver esto como un proceso divino y para pensar, vale, él no quiero esperar que él esté a mi nivel de entendimiento. ¿Me explico? O sea, no es, no, vienes, no estás sanado, vienes, no te declaras vamos, con flores en la mano, te rechazo. No hagáis eso, porque el divino masculino no va a venir del todo sanado a la unión. Y no esperéis que el primer día, vamos, seáis como novios, como, no, él va a ir a vosotras para la unión ya, pero va a ir de una manera queriendo entender qué está pasando. Y después de ahí, ya va a haber una unión como de novios, ¿sabes? Como Pero primero va a venir como un cachorrito perdido en el monte. Entonces, no lo rechacéis. No lo rechacéis. Hay que tener empatía y hay que ver el proceso como es. Y pensar que está diseñado de esta manera, entenderlo y decir, vale, esto es así y ya está. Oye, las divinas femeninas son las líderes y ya está. O sea, y no pasa nada. Está así diseñado y ya está. Y bueno, pues es esto lo que os quería explicar sobre más o menos cómo funciona el proceso para que podáis tomar un poco de conciencia mm, de cosas que atrasan la unión y de empatizar con el divino masculino y de cómo funcionan las energías, de cómo se hace esa unión, de por qué. Y,
y bueno, cómo funciona energéticamente este proceso. Y el divino masculino no hace falta que entienda nada de llamas gemelas, porque dices, ¿y cómo va a despertar? ¿Y cómo va a despertar, no? ¿Y qué va a ser? ¿Un día? ¿Cómo? Es por la resonancia entre frecuencias. O sea, es así. Y es así. O sea, es por la resonancia, porque bueno, aparte que es un proceso de llamas gemelas, esto no pasa con otra persona. Su alma te reconoció desde el primer día. O sea, su alma sabe que quiere la unión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que su alma le empuja a esa unión. Y es por la resonancia de frecuencias, por eso se hace tanto hincapié en que tienes que sanar, en que tienes que estar a lo tuyo, en que tienes que tal, para que el masculino despierte. Lo que hay aún hincapié de que yo creo que muchas uniones tardan mucho en realizarse por la falta de información y bueno, que la divina femenina, que hay herramientas para poder hacer ese proceso mucho más rápido. O sea, y yo es que me he dado cuenta que es que proceso de llamas gemelas a un proceso de manifestación consciente es lo mismo. Es lo mismo, pero enfocado en llamas gemelas. Y yo os digo que a mí no me cayó la activación de llamas gemelas del cielo. O sea, no como a la mayoría le pasa, sino que yo manifesté el amor real y yo no pensé jamás, o sea, yo jamás en mi vida había mirado nada de llamas gemelas, ni de almas gemelas. O sea, yo no tenía ni idea de esto, sino que yo manifesté el amor real y me apareció mi llama gemela. Porque realmente cuando tú haces manifestación consciente, el 98% de las veces aparece tu llama gemela. Igualmente la hubiera conocido, pero a lo mejor de aquí a un año, dos, cinco, no lo sé. Pero yo la manifesté, me puse en la frecuencia del amor real. Y entonces apareció mi llama gemela. De esa manera. Por eso yo el proceso de sanación eh, no ha sido como en el... Sí que ha habido, ¿no? Porque yo también he pecado de quiero que me reconozca, quiero que tal, que, ¿no? Cosas que yo no veía, porque yo encima, yo le reflejaba sus heridas, por supuesto, y yo se las notaba, se las veía, ¿no? Porque me dedico a esto. Entonces yo decía, mira, ¿sabes? O sea, me dice esto porque tal, ¿sabes? Porque tiene pues el miedo al rechazo. Pero mi ego, o sea, os lo digo así, mi ego no me dejaba ver que realmente yo estaba haciendo lo mismo. O sea, él me estaba reflejando lo mío y no me daba cuenta. Y lo mío es, pues realmente me sobrepasó el encontrar el amor real, una conexión tan fuerte y que él no lo reconociera. O sea, es así, que yo decir, pero bueno, ¿cómo? Y lo que se dice en la manifestación consciente, hay que soltar el resultado, hay que soltar el cómo y el cuándo. Mira, hay una cosa que es así. Para que tus anhelos sucedan, tienes que pensar que no van a suceder. Sí que va a suceder, pero tienes que pensar eso para que suceda. Porque tienes que soltar el cómo y el cuándo. ¿Cómo haces esto? Todo el proceso, todo lo que os he contado, cómo funciona el proceso, es así. Bueno, divinas femeninas, pues espero que os haya gustado este vídeo y nada, un besito. Chao.